Nos toca el Evangelio de Lucas, capítulo 4, ¿no? Versículos 16. Los niños van arriba, ¿sí? Así que capítulo de los niños ¿no? ¿No? Dejad a los niños venir a mí, era, ¿no? ¿No? Bueno, hoy el Evangelio de Lucas, capítulo número 4, 16 al 30, la semana pasada, ustedes estuvieron viendo esto, ¿no? La victoria era sobre la carne y el diablo, ¿no? ¿Está bien? O sea, estuvieron viendo esto, estuvieron también escuchando, ¿sí? Y fue bastante interesante, ¿sí? Me acuerdo que alguna vez lo que hacíamos era que los hermanos que estaban, les pedíamos que hicieran un resumen entre varios de ellos, ¿no? Y después lo dijeran en forma pública, ¿sí? Así. Pero bueno, algunas costumbres, ¿sí? Como que se van perdiendo, ¿sí? Pero bueno, de repente pueden volver, ¿no? ¿No? Bueno, en Lucas capítulo 4, versículo 16, entonces al 30, vamos a hablar hoy sobre esto, cuando Dios elige bendecir a los pobres y los débiles, ¿no? Cuando Dios elige bendecir a los pobres y los débiles, ¿sí? Dice la palabra, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Sí? Qué palabra tan rara esta mañana. Gracias, hermana. Sí. Bueno, esta palabra que tiene que ver con esto que decíamos, cuando Dios elige bendecir a los pobres y los débiles, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre, ¿sí? en este pasaje? ¿Sí? Básicamente, si usted lo mira, se va a dar cuenta que hay 2 realidades: la realidad de Nazaret y la realidad de Capernaum, ¿sí?
Capernaum, ¿sí? Donde el Señor fue y empezó a desarrollar el ministerio, ¿sí? Empezó a desarrollar el ministerio y empezó a desarrollar cosas muy poderosas, ¿sí? Si usted lee Mateo, usted se va a dar cuenta, ¿sí? Que Mateo relata mucho, el Evangelio de Juan también, ¿sí? Bueno, Lucas está relatándolo, Marcos, ¿sí? Cosas muy poderosas pasaron en Capernaum, que el mismo Señor en algún momento dijo: tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, ¿no? Después hasta el infierno mismo vas a hacer, ¿no? Porque se han hecho cosas que en ningún otro lugar se han hecho. Entonces, de alguna manera, nosotros esta mañana podemos mirar esto y darnos cuenta, ¿sí? De qué es lo que Dios está haciendo, ¿sí? Y cómo somos, ¿sí? Cómo somos la gente, cómo somos el pueblo, cómo es la gente en los lugares. Miren ustedes acá lo que vamos a ver entonces primero, ¿sí? No voy a predicar largo, así que no se preocupe hoy, ¿sí? Vino a Nazaret, donde se había criado. Bueno, la primera cosa que encontramos es que Jesús, ¿sí? Incluso por esta misma razón, porque fue criado en Nazaret, le decían el nazareno, ¿sí? El de Nazaret, ¿sí? Donde se había criado, ¿sí? Se había desarrollado, o sea, significa que desde su niñez, si ustedes miran, ¿no? Acá, en Lucas capítulo número 2, ¿sí? Versículo 51, dice: y descendió con ellos y volvió a Nazaret, ¿sí? Y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos que esta palabra crecimiento se refería al desarrollo, ¿sí? Como una persona, ¿sí? Y acá nos va a ir mostrando entonces que volvió a Nazaret y se quedó con los padres, ¿no? Hasta comenzar su ministerio. Cuando empieza el ministerio, él no lo empieza en Nazaret, sino va a Capernaum, ¿sí? Bueno, todo esto usted lo puede ver si usted tiene el planito ese en las Biblias atrás. Normalmente hay un planito, ahí usted se va a dar cuenta cómo lo hizo el Señor. Pero acá se vuelve a Nazaret, vino a Nazaret donde se había criado, ¿no? Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. También Jesús tenía la costumbre de ir ¿a dónde? A las sinagogas, ¿sí? O sea, donde él iba, a la ciudad donde iba a una sinagoga. Lo mismo que hacía ¿quién? El apóstol Pablo, ¿sí? También ellos iban y tenían ahí la oportunidad de hablar. Evidentemente, lo que pasaba era que la sinagoga le daba oportunidad a cualquier persona que tuviera algún tipo de prestigio, ¿no? Mínimo como para hablar la palabra del Señor. Entonces, se levanta a leer, ¿no? Él se levanta a leer. Y cuando él se levanta para leer, es como que había un orden también, como un orden cúltico, ¿vio? Bueno, este es el momento donde las personas hablan, o este es el momento de la palabra, ¿sí? Y bueno, se lo damos a uno, a dos o a tres. Bueno, eso lo definía, ¿quién definía esto? El ministro, ¿sí? Esto del ministro está acá en versículo 20. Dice: y enrollando el libro lo dio al ministro. O sea, un ministro, alguien que ordenaba ese día o le tocaba, estaba asignado, que le tocaba dirigir la reunión de la sinagoga. Entonces él era el que entregaba el libro a quien consideraba y también se lo entregaban y él lo guardaba. Bueno, ahora, cuando se levantó a leer, se le dio el libro del profeta Isaías. Fíjense, justo, ¿no? Ese día el Señor entró justo y dice: y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿sí? O sea,
la mano del Señor está ahí, el Dios poderoso está ordenando todos los acontecimientos y Él empieza a hablar y dice, ¿no? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, y lo lee. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Bueno, a él lo conocían, porque había sido criado, se había desarrollado, así que sabían quién era, sabía la gracia que había en él, ¿sí? Y también habían oído lo que estaba pasando en Capernaum, ¿sí? O sea, en Capernaum estaban ocurriendo cosas extraordinarias y de alguna manera las noticias llegaban a Nazaret. Entonces dice la palabra que enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él y comenzó a decirles, ¿no? ¿Quién comenzó a decirles? El Señor. Hoy, ¿no?, se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo él? Que el ungido de Dios era él. Eso es lo que estaba diciendo, ¿no? Sin ningún tipo de, vamos a decir, de vergüenzas, límites, o decir, ¿no? O como dijo la hermana hace un ratito acá, ¿no? Dice, ¿cómo fue que dijo la hermana? La hermana Noemí, como que bueno, no quería hacer esto, ¿no? Pero el Señor sin arreglar nada, dijo, esto se cumple hoy acá, estoy delante de ustedes, ¿no? Así que delante de ustedes se ha cumplido esta escritura. ¿Qué es lo que dice la escritura? ¿No? Vamos a mirar un momentito esto. Vamos a mirar, primero que todo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es atribuirse todo un derecho o toda una fuerza, o atribuirse que Dios está con él. ¿Sí? Nosotros normalmente, ¿viste? O sea, cuando alguien se atribuye que Dios está con él, ¿no? Alguna gente dice, mira, este soberbio, ¿no? Cree que Dios está con él, ¿no? Pero él estaba, el Espíritu de Dios estaba con él, ¿sí? Por cuanto dice, me ha ungido, ¿no? O sea, me ha apartado. Cuando hablamos de la unción acá, está apartado. ¿Y dónde fue ungido el Señor? ¿Quién se acuerda dónde fue ungido el Señor? En el bautismo de Juan, cuando se abrieron los cielos y vino la voz, lo apartó, ¿no? Normalmente la unción tiene que ver con un apartar a la persona de una forma especial, y acá el Señor fue ungido, ¿sí? Y fíjense ustedes, ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿No? Por eso que estamos hablando cuando Dios elige bendecir a los pobres y a los débiles. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Primer lugar donde tiene que ir el ungido. ¿A dónde va a ir el ungido? A los pobres. No es buen negocio poner entre los pobres, ¿no? Pero acá el Señor está yendo a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí? A los quebrantados de corazón, ¿sí? Esto que es también a veces muy pesado de hacer, porque los quebrantados de corazón son difíciles de levantar. Pero ¿qué es lo que está sobre el Señor para hacer la tarea? La unción. La unción. Y eso es lo que hace que la tarea sea más fácil, ¿sí? Dice la palabra, ¿no? A pregonar libertad a los cautivos. ¿Con quiénes más vamos a trabajar? Con los cautivos. ¿Qué estaba pasando en Capernaum y en los alrededores de ahí? ¿No? Después ustedes lo van a ver y en Mateo también aparece, ¿sí? Cómo
todos los endemoniados, toda la gente coja, la gente tullida, ¿sí? Yo quiero que usted se imagine la realidad cómo era, cómo serían los tullidos de ese tiempo, cómo serían los endemoniados de ese tiempo, cómo andaría la gente, ¿no?, que andaba coja, la que no se podía levantar del piso, ¿sí? ¿Cómo serían esas personas? Había que tener una unción especial, ¿no? Y esto que el Señor hace, que el Señor dice, que lo está haciendo en ese momento, es también algo que el Señor lo ha trasladado a la iglesia, ¿sí? No lo vamos a tocar hoy porque sería bastante largo, pero miren, libertad entonces a los cautivos, vista a los ciegos, ¿sí?, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, ¿sí? Bueno, 6 situaciones, ¿sí?, que si la iglesia, y acá es lo que tenemos que tener como claridad nosotros, si la iglesia tiene al ungido, ¿quién es el ungido de Dios? Cristo Jesús. Si la iglesia tiene el ungido de Dios, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ir para lo que es la unción. Entonces, la unción del Señor, ¿para qué es? Para dar buenas nuevas a los pobres, ¿no? Cuando se refiere a esto, el pobre normalmente está desanimado, que no puede, desanimado que esto no va a salir, desanimado que no tiene, desanimado, ¿no? Hay veces que la iglesia es la pobre, ¿no? A veces las personas que estamos acá somos los pobres. Y no estamos hablando de que no pasemos por algún momento de debilidad o una situación. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo mencionaba esto, ¿no?, que muchas veces había pasado por ahí, ¿no? Pero lo importante para nosotros es que nos demos cuenta de que hay una unción especial. Bueno, que hay una unción especial para levantar a las personas. Levantar a las personas. Bueno, de alguna manera, ¿sí?, recobrar la fe, de alguna manera recobrar la esperanza, ¿sí? Y eso es parte de la unción, ¿no? Como dice acá, dice, a predicar el año agradable del Señor. Bueno, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Recuerden esta escena, ¿no? Los ojos duros, mirándolo, ¿sí? Y él mirándolos. Es muy graciosa esta escena, ¿no?, donde se están mirando uno a otro. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, ¿sí? Los ojos fijos. Y todos daban buen testimonio de él. Recuerden esto, y todos daban buen testimonio de él. O sea, en la sinagoga, ¿qué es lo que pasó en la sinagoga en ese momento? ¿Qué ocurrió? Empezó un murmullo, se empezó a oír, entre ellos se comentaban unos a otros, hablaban entre sí, ¿no? ¿Viste? Nos enteramos que en Capernaum está pasando tal cosa. Mirá que hubo un endemoniado que se sanó. Mirá que hubo alguien que estaba tullido y se levantó. Alguien tenía la mano seca y la extendió. Y bueno, y un ciego le pasó esto. Y estaban todos maravillados, asombrados. Dice la palabra acá, estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Recuerden esta actitud. ¿Sí? Porque fíjense ustedes, esta actitud de ellos también tiene que ver con nuestra actitud. La actitud de ellos estaban maravillados. Dios puede hacer cualquier cosa. ¿Sí? No hay imposible para Dios. Pero había una pregunta de por medio. ¿Cuál era la pregunta? ¿No es este el hijo de José? ¿No? Fíjense ustedes que cuando Lucas coloca
coloca lo que sería la línea generacional, ¿sí? Y dice, capítulo número 3, versículo 23, dice, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. O sea, ¿qué es lo que había siempre de por medio? ¿Qué es lo que había? Una duda. Una duda. ¿Qué es lo que tenía Nazaret? Que no tenía Capernaum. ¿Qué es lo que no tenía? Capernaum no tenía la duda. Y Nazaret sí tenía la duda. Y eso hacía la gran diferencia. Fíjense ustedes lo que dice acá. ¿No es este el hijo de José? La duda. ¿No es este el hijo de José? ¿Sí? O sea, es hijo de una familia de acá, ¿sí? A la que conocemos, a la que vemos. Pero detrás de todo eso, esa duda trajo algo que el Señor aprovechó para poder definir cosas. Y que es muy importante que nosotros también como que nos definamos. Dice, Él les dijo, sin duda me dirán este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. ¿Quién dijo esto? El Señor. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué Él está hablando de esta manera? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estaban mirando. ¿Y Él qué sabía? Lo que estaban pensando. ¿Qué estaban pensando? Este va a otro lado, hace milagros, hace señales acá. Y acá no ha hecho nada, ni una señal, ni un milagro, nada. Y entonces, acá es donde vamos a ver cómo funciona esto. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, ¿no? Y acá empieza, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Le dijo, ¿qué le estaba diciendo en el fondo el Señor a ellos? ¿Qué le está diciendo? No, esto no es para ustedes. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo, había muchas viudas en Israel, muchas viudas en Israel, en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Eso significa que estaba al norte, que estaba fuera de Israel, que no era de Israel. Una viuda que no era de Israel fue la que fue llamada, elegida, convocada para ser bendecida. ¿Y las viudas de Israel? El versículo 27 nos va a hablar de los leprosos. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, ¿el qué? El sirio. Sidón y Siria, al norte, o sea, todo al norte y todos gentiles. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a ellos? Que había llegado el tiempo de ¿qué? De los gentiles. ¿Qué le había pasado a ellos? Porque Capernaum lo recibió el Señor, Capernaum fue abierto, Capernaum estaban todos ahí y lo buscaban.
hizo un milagro y empezaron a pedir milagros y milagros y creyeron y creyeron y creyeron. ¿Ellos qué tenían? Nazaret, ¿qué decía? A este lo conocemos. Lo conozco bien, amigo mío, el otro día estuvimos jugando ahí un rato, ¿no? Este Jesús, ¿no? Este es uno más de nosotros. Sí, a ver, ¿cómo es esto? A ver, ¿se acuerdan ustedes la actitud de Herodes? Lo buscaba Jesús para que le mostrara algún milagro, para deleitarse, como en el circo, ¿vio? ¿No? Tenía esta idea. Entonces, de alguna manera, ¿qué está pasando acá con los leprosos? Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán. Naamán, ¿qué cosa? El sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿No estaban llenos de admiración? Estaban llenos de admiración. Estaban llenos de ¿qué? De buen testimonio, daban todo buen testimonio. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Sabe lo que les pasó? Primero tenían el corazón endurecido, eso es lo que la Biblia nos muestra. Había un corazón endurecido. Eso fue muy fuerte para ellos porque ellos no sabían que tenían el corazón tan endurecido. No se daban cuenta. Pensaban que estaban listos para recibir cualquier cosa, pero no estaban listos. ¿Sí? La segunda cosa es que ellos tenían dudas, una sola duda sobre la procedencia de Jesús. ¿Sí? Tenían dudas. ¿Sí? Y después el Señor, ¿qué es lo que les aclara? Que no es para ellos. Usted dirá, pero ¿cómo no es para ellos? ¿Es que acaso el Señor no los quiere bendecir a ellos? Les está diciendo a ellos que por su actitud no pueden recibir. Ahora fíjense ustedes, ¿cómo nosotros sabemos eso? ¿Sabe cómo sabemos? Porque se llenaron ¿de qué? De ira. Se llenaron de ira, ¿no? Y la ira, fíjense ustedes lo que hizo la ira, o sea, no es que dijeron, no se enojaron, porque algunos se enojaron, estos se llenaron de ira. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre el enojo y la ira? Que la ira lo que hace, moviliza a las personas a la acción. El enojo no. El enojo es como, usted está enojado, se frustra, se resiente, se amarga, pero en la ira no. Fíjense lo que pasó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, al que admiraban hace unos minutos, al que aplaudían, al que todos daban buen testimonio, se pararon y dice, le echaron fuera de la ciudad. Es muy fuerte lo que hacen. ¿Y por qué hacen eso? Porque están llenos de ira. ¿Por qué están llenos de ira? Porque se dieron cuenta de ¿qué? Que Dios los estaba dejando fuera del plan. Y dice la palabra, y no se conformaron con esto, le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Ustedes saben lo que es esta idea de despeñar. Es la idea de tirar al barranco, al vacío, y que se golpee con todas las piedras y las rocas que hay para abajo para matarlo. Eso es lo que querían. Pero no eran los fariseos. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros enfatizamos? Son los fariseos, son los saduceos, son los escribas. Todos ellos lo quieren matar, es Herodes. No, también un pueblo que había vivido con él, que era su pueblo, también lo quería matar. ¿Por qué lo quería matar? Porque se dieron cuenta de que Dios los estaba dejando afuera del plan. Y dice la palabra, versículo 30, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Fíjense ustedes, lo llevaron hasta allá
No, no. Y en la semana pasada estuvieron viendo cómo Satanás lo llevó también a un lugar alto. Bueno, esto no fue Satanás. No fue Satanás. ¿Sí? Fueron los que estaban reunidos en la sinagoga, que lo llevaron hasta allá, lo arrastraron, lo tomaron, lo llevaron. Pero cuando llegó el momento de empujarlo, algo pasó. Algo pasó. Algo ocurrió en ellos que no pudieron destruirlo, no pudieron tirarlo. Por supuesto, ¿por qué? Porque el Señor estaba amparado, estaba bajo la cobertura, estaba bajo el tiempo de Dios. No era tiempo de Dios de destruirlo. Así que, hermanos, esta mañana, de pronto Dios elige a quién bendecir. ¿Y a quién eligió bendecir? A los pobres y los débiles. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, acá en Nazaret, se van a dar cuenta que en Nazaret había muy pocas personas con problemas. Era como una ciudad estable. ¿Sí? Pero en Capernaum estaba el desastre total. Y ahí el Señor desarrolló su ministerio. O sea, Dios elige cuando salva. ¿Y a quién va a elegir siempre el Señor para salvar? A los débiles y a los pobres. Así que mejor que como iglesia empecemos también a pensar seriamente cómo alcanzamos a los débiles y a los pobres. ¿Sí? Y de esta manera el Señor se movió. Parece que había llegado el punto final, pero algo ocurrió que debilitó a la gente y no pudieron tomarlo. Él se caminó entre medio de ellos en un momento, todos lo dejaron pasar, nadie sabe por qué. Nosotros sabemos que no había llegado su tiempo todavía y el Señor hizo una gran obra, ¿sí? Que fue mostrar a Nazaret cómo era. Abrir el corazón de la gente de Nazaret. ¿Qué es lo que tenía la gente de Nazaret? No quería el mensaje de salvación. No quería el mensaje de salvación. Por eso el Señor también después le enseñaba a los discípulos. Le dice, cuando entren a una ciudad y los rechacen, ¿qué tienen que hacer ustedes? Sacudir el polvo de los pies. ¿Sí? Ha llegado el tiempo. Nosotros también tenemos una tarea, nosotros también tenemos una unción, nosotros también tenemos un tiempo, nosotros también tenemos que cuidar de lo que Dios está haciendo y tenemos que cuidar lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer con lo que tenemos y cómo lo vamos a dar? ¿Cómo lo vamos a dar nosotros en este tiempo? Cuando Dios elige bendecir a los pobres y los débiles. Padre, esta mañana al hablar esta palabra, Señor, te quiero pedir que el Espíritu de Dios, que conoce lo profundo, que sabe lo más hondo, que sabe las cosas más guardadas, Señor, tú que conoces las intenciones de toda una ciudad, Señor, de todo Mar del Plata, Señor, acá han pasado cosas extraordinarias durante algunos años, durante algunos tiempos han venido periodos, Señor, de tu mano poderosa en medio de la ciudad. También tú conoces, Señor, a los que te han rechazado, a los que te han dejado afuera, Señor. Tú también conoces, Señor, cómo de alguna manera, Señor, el dolor, la aflicción, la angustia ha llenado los corazones. Pero también, Señor, sabemos que es tu mano poderosa en medio de nosotros para levantar a la iglesia, levantar a un pueblo, para que podamos, Señor, ayudar a otros a encontrar salvación, sanidad, libertad. Señor, te alabamos. Señor, te alabamos. Señor, te alabamos. Esta misma mañana, Señor, muévete en medio de nosotros. Señor, muévete en medio de nosotros.
Señor, que todo aquello que ha significado, Señor, para nosotros, o de alguna manera destrucción, dolor, Señor, esta mañana que nosotros estamos delante de tu altar, podamos vivir este momento en la paz, en la seguridad. Señor, Señor, tú eres el que eliges cuando salvas. Los tiempos de salvación son los tuyos, Señor. Capernaum estaba en un tiempo de salvación especial, pero Nazaret estaba siendo revelado su corazón de que no quería la salvación. Señor, ten misericordia de la ciudad, ten misericordia de nosotros, ten piedad de nosotros, compadécete, Señor, para poder encontrar en este tiempo los caminos, lo apropiado, lo que tú quieres, Señor. Padre, bendícenos. Y que esta mañana esa paz, esa gracia especial venga sobre nosotros. Y al oír el mensaje, al escuchar la palabra, al escucharla, muchos, Señor, puedan entender que es para ellos. Esta palabra es para ellos. Señor, había muchas viudas, pero solo una viuda fue atendida. Había muchos leprosos, pero un solo leproso fue sanado. Señor, ayúdanos. No sea que esta mañana, Señor, alguno se esté perdiendo algo que es exclusivo, algo especial. Señor, que llegue ese momento, que venga este momento de descubrir lo tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Que el Señor